Amados, ¿cómo están? Esta tarde vamos a empezar a tratar el contenido del capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Es un capítulo muy decisivo en la narrativa de la historia que va a afectar potentemente a la humanidad. Y es tan decisivo que vamos a ir muy de a poco. Y solamente yo creo que hoy día vamos a tratar los dos primeros versículos de Apocalipsis 13. Y quiero ir de a poco para que ustedes puedan asumir esta parte de la historia de la humanidad que está a pocos años, yo creo, de ocurrir. Así que oremos para que esto pueda ser tratado con claridad y pueda ser comprendido y asumido. Si pudieran cerrar los ojos y oremos. Señor Jesús, estamos muy conscientes de los tiempos que estamos viviendo. Estamos muy conscientes de tu palabra profética. Y nos ponemos en tus manos, pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe, nos dé entendimiento y revelación de las Escrituras. Y todo lo que hagamos sea para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Leo entonces los dos primeros capítulos. Escribe el apóstol Juan. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad.
Hoy enfocaremos nuestra atención en dos aspectos que va a tratar el capítulo 13 y que ya desde el inicio aparece. Por una parte, aparece un gobernante mundial y por otra parte aparece un gobierno mundial. Estos dos aspectos, cuya manifestación se está haciendo cada día más patente. El gobernante aún no ha aparecido, pero su manifestación está a la puerta. Pues ya en esta generación podemos ver evidencia de las bases de gobierno y el accionar de una organización a la que ya pertenecen la inmensa mayoría de las naciones y que se está levantando como un prototipo de lo que será la organización de un gobierno con gran poder, dominio y autoridad a nivel global. Dominado por un personaje histórico, del cual vamos a empezar a hablar. Todo esto, aquí en Apocalipsis 13, se describe cómo será, cómo sucederá, con bastante detalle, en lenguaje bíblico profético, de verdad y exactitud. Aquí, en este capítulo, podemos leer la historia de la humanidad de los últimos tiempos y de los últimos días, tal como va a suceder. Se nos declara cuál va a ser el gobernante mundial, cómo van a ser sus comienzos y su ascenso al poder, y cuál va a ser la condición mundial para su aceptación y sometimiento y la duración de su gobernanza. Por tanto, a la luz de la palabra de Dios, los creyentes podemos saber con exactitud lo que nos espera y estar preparados para lo que se nos está viniendo y se nos viene en no muchos años más. Pues yo creo que cualquiera puede reconocer las manifestaciones obvias de los tiempos preparatorios para que todo esto
ya lo estamos empezando a vivir. Para los cristianos, nada de lo que ocurre es algo sorpresivo ni atemorizante, sino que al contrario, es tiempo de conocer esta época que estamos viviendo y vivirla con gran expectación, porque lo que estamos experimentando en este tiempo de pandemia, de conmoción social, la escalada de violencias, de perversiones, de maldad y anarquía a nivel global. Nos alienta a ocuparnos, a predicar el Evangelio de salvación por la fe en Jesucristo, en hacer su obra con diligencia y mirar en fe, atentos al inminente retorno del Señor, a buscar a sus fieles en todo el mundo, para llevarlos a su presencia, al paraíso de Dios, antes que todas estas cosas que habla Apocalipsis 13 sucedan, antes que se manifieste este gobernante mundial llamado el Anticristo. La Biblia describe a este gobernante mundial como una bestia que sube del mar. En clara referencia bíblica al mundo de naciones gentiles que conforman ese mar de humanidad. Y desde sus inicios es descrito como una bestia. Y con una manifestación alegórica de 7 cabezas y 10 cuernos, con ciertas semejanzas que son a su vez descritas por las escrituras de otros profetas que iremos analizando y cuya revelación muestra a este personaje con gran poder, dominio, autoridad, y que son dadas por el dragón, esto es, Satanás mismo. Este es el personaje más relevante de la historia por venir pronto, y que es definido por la profecía bíblica como alguien que será
el epítome del dictador que conquista las naciones del mundo, el sueño de tantos emperadores y reyes, y subyuga a sus habitantes con un control que solamente puede ser llevado a cabo con la tecnología que se está implementando en las naciones más desarrolladas, que tienen que ver con el avance de la inteligencia artificial. Este gobernante va a tener control íntimo sobre los habitantes de la Tierra. Y los va a subyugar a que lo sigan, que lo admiren y aún que lo adoren como a un Dios. Este personaje y los tiempos de su manifestación y gobierno están ampliamente descritos por los profetas del Antiguo Testamento y por apóstoles de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Iremos de a poco y empezaremos con citas del profeta Daniel. Que en Daniel capítulo 7 podemos leer lo siguiente. El profeta Daniel escribió aproximadamente 2700 años atrás. Perdón. Casi estornudo. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche y vi la cuarta bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las sobras con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro pequeño cuerno salió entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. En ese mismo capítulo 7, a partir del versículo 23, el profeta recibe la interpretación de esto. Y podemos leer, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos
significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y derribará a 3 reyes. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Esta profecía de Daniel describe este personaje de la historia por venir, el anticristo. Muestra su ascenso al poder, su eliminación de 3 rivales y el quebranto que traerá al pueblo judío y a los santos, esto es, a los creyentes en Jesucristo, de la tribulación. Eso escribió el profeta Daniel. Ahora vamos a leer respecto al mismo personaje de la historia por venir, que escribe por revelación del Espíritu Santo el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Y leo de la segunda epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 2, desde el versículo 3. Leo 3 y 4. Nadie os engañe de ninguna manera, y esto está haciendo referencia al día del Señor, que un día de juicio de parte de Dios sobre Satanás, sobre el anticristo, sobre el falso profeta del cual hablaremos más adelante, y sobre una humanidad dura, perversa, incrédula y violenta. Y escribe el apóstol Pablo: pues no vendrá sin que antes venga la apostasía. En el contexto, esa palabra es la opinión de muchos eruditos de que hace referencia al arrebatamiento, la partida física de la Iglesia de Jesucristo. Y escribe el apóstol Pablo: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí el apóstol Pablo está dando mucha información por revelación del Espíritu Santo con respecto a lo porvenir de este personaje histórico, el anticristo. Nosotros sabemos por otras escrituras que es la duración de su gobierno 7 años, pero es al fin de los
3 primeros años y medio, eso, tiempos y medio tiempo, eso es 3 años y medio. Al fin de esos 3 años y medio, él se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En este momento, ahí en Jerusalén, en el templo, o sea, en el Monte Santo, hay una mezquita, la mezquita de Omar. Pero hay una gran parte de esa explanada que está vacía. Y hay en un lugar una pequeña estructura que construyeron también los musulmanes en el siglo VIII. Y es el resultado de la investigación de eruditos, arqueólogos judíos de los principios de los 80, en que se publicó un artículo que prueba de que es en ese lugar donde está la roca, que es bastante plana, sobre la cual estaba el lugar santísimo del templo de Salomón. Por tanto, en esa área se puede construir el templo, el tercer templo, este que es mencionado en las Escrituras, puede ser construido sin alterar o tocar nada de la mezquita de Omar. Ahí, en ese lugar, ya en el presente hay organizaciones judías, como el Instituto del Templo, que están, por una parte, buscando judíos de apellido Cohen o Leví, que significa Cohen sacerdote, Leví levita, que pueden ministrar en ese templo. Y están siendo cientos de ellos preparados para ese momento. Por otra parte, están reuniendo todos los utensilios, todo lo que sea necesario para realizar sacrificios de animales, tal como se hacía en el Antiguo Testamento. O sea, que se están dando las condiciones para que se construya un templo donde aparezca este personaje, el anticristo, que se va a sentar en ese templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, sigamos leyendo la epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, y sigo con el versículo 5, del versículo 5 al 7. Les pregunta el apóstol Pablo: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Es la opinión de muchos eruditos, la gran mayoría de los eruditos, de que esto hace referencia a la presencia del Espíritu Santo en la iglesia de los fieles de Jesucristo, que tienen un rol de contención
de la anarquía y de la maldad total. Pero en algún momento el cuerpo de Cristo va a ser arrebatado por el Señor y entonces la humanidad queda sin la presencia del rol de contención de la Iglesia de Jesucristo en las naciones. Y sabemos lo que eso produce. Caos, maldad total, anarquía. Es terrible, terrible lo que viene. Y seguimos leyendo. La segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y leo en el capítulo 2 del versículo 8 al 10. Y escribe Pablo: y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Al final del gobierno del anticristo, ahí viene el gran enfrentamiento de todas las fuerzas del mal con Jesucristo en persona y su iglesia, que vienen a juzgar a esa humanidad. El advenimiento de este impío, escribe el apóstol Pablo, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bastante información nos está dando Apocalipsis y nos está dando el apóstol Pablo, el profeta Daniel, con respecto a este personaje histórico que está a pocos años de que se manifieste en la humanidad y empiece su accionar. Aunque nadie sabe la fecha, solamente Dios. Pero sí, la palabra profética bíblica nos revela que esto va a ocurrir. Podemos recopilar y meditar de que estamos en este tiempo, en estos días. Primero, es opinión de muchos eruditos en el mundo, sobre todo en el mundo anglosajón, que primero, Jesucristo viene por su iglesia en conformidad a su promesa, tal como la dio en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. Él viene a buscar a sus fieles, para que donde Él está, en el paraíso de Dios, también estemos nosotros. De esto también escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Y ahí nos dice que todo esto va a ocurrir en un instante,
en un abrir y cerrar de ojos. Seremos transformados. Vamos a ser instantáneamente llevados a la presencia de Jesucristo en las nubes, con un cuerpo glorioso. Eso está por ocurrir a no mucho andar. Nadie sabe el día ni la hora, pero sí Jesucristo nos dijo que nosotros reconoceríamos los tiempos. Por eso hablamos esto. Después de esto, pasado un corto tiempo, surgirá de alguna nación gentil el personaje político llamado el Anticristo, por la Biblia. Obviamente él no se va a llamar así. Y quien va a consolidar rápidamente su poder, inspirado, dirigido y poseído por Satanás. Va a ser una persona de gran atractivo que va a realizar hechos poderosos, señales y falsos milagros. Traerá paz al Medio Oriente y con el concurso de un falso profeta que vamos a ver en la próxima clase, engañará a Israel y a unos 2/3 del pueblo judío, permitiendo por una parte que los ortodoxos construyan rápidamente el tercer templo de la historia de Israel, en el Monte Santo. Ya nosotros hoy en día podemos ver el actuar del poder de las tinieblas consolidando un gobierno mundial, toda la estructura, todo el sistema, también todos los recursos tecnológicos para poder controlar a la población. Esto no es teoría, esto es realidad hoy en día. Se viene a pasos agigantados lo que la Biblia, por medio de sus profetas y de los apóstoles de Jesucristo, advierte que viene sobre la humanidad tiempos en que se va a derramar la ira del Cordero de Dios. Eso para la humanidad. Pero para los que son de Jesucristo, en este tiempo, cuando aún no se ha manifestado el anticristo, en este tiempo que vivimos, tiempo de pandemia, tiempo de revueltas sociales, tiempo de anarquía, tiempo de maldad, de perversión, de violencia, en este tiempo, el mensaje para la iglesia es: los fieles de Jesucristo no han sido destinados para pasar la ira de Dios, sino que justo lo contrario, para ser salvados de esto que viene. Por eso, a través de los siglos, los creyentes han tenido expectación de que Jesucristo viene a buscarlos antes de la tribulación.
esa es nuestra gloriosa esperanza. Como dice el apóstol Pablo en su epístola a Tito, en el capítulo 2, bendita esperanza. Cristo viene por nosotros. Y entre tanto que estamos acá, antes que eso ocurra, debemos estar firmes en la obra de Dios, predicando el Evangelio a toda criatura, para que sean salvos de lo que viene sobre la humanidad. Seguimos la próxima semana. Vamos paso a paso con el capítulo 13 de Apocalipsis. Que el Señor los bendiga. Un abrazo.